En los últimos tiempos, dentro del mundo de los juegos de mesa, ha salido un debate y una realidad. Los juegos de mesa han ido creciendo de precio por X motivos, de los que ahora veremos un par de ellos, pero también ha salido el debate de por qué estos juegos de mesa están subiendo de precio y si el mundo de los juegos de mesa se está convirtiendo en un mundo de artículos de lujo. Siempre el mundo de los juegos de mesa ha sido un mundo de artículos de lujo, si nos ceñimos a la definición exacta de la palabra, ya que un artículo de lujo o algo de lujo es algo que tiene un precio moderado en tiempo o en dinero que no es imprescindible para nuestra vida. Es decir, nosotros podríamos decir, joder, es que los juegos de mesa nos sirven como entretenimiento. Sí, pero es que hay muchas otras fuentes de entretenimiento que no tienen coste. Es decir, si nos ceñimos a la definición de artículo de lujo, los juegos de mesa son un artículo de lujo. Pero hay muchas cosas que podemos ver alrededor de esto, de las que me gustaría hablar. Os cuento ahora. Bienvenidos a la Mesa de Dam. Pues buenas a todos, bienvenidos aquí a la Mesa de Dam. Tomad asiento, tomaros algo, vamos a charlar sobre el lujo que suponen el mundo de los juegos de mesa. Y vamos a hablar un poquitín también sobre cosillas y sobre cosas e ideas que se me ocurren alrededor del mundillo de los juegos de mesa. Para empezar, creo que... Es decir, hay como... Todo lo que voy a decir en el vídeo de hoy va a ser pura opinión mía y no todo va a ser 100% real o 100% obligatorio que sea así, no va a ser esto un mandamiento. Y es más, os voy a poner una experiencia que es más, la vamos a colocar nada más aquí al principio para comentarla y demás. No una experiencia que haya tenido, sino que un conjunto de experiencias que me hacen poder ver el tema de los precios actualmente de los juegos de mesa, dónde va cada uno y cómo se dividen, para que también vosotros lo conozcáis, que creo que es algo que podría ser interesante. Así que vamos a empezar con eso. Voy a contaros dónde va vuestro dinero normalmente en un juego, en un producto que cuesta, podríamos decir, 50 euros como media, ¿vale? Y como os digo, estos porcentajes no son siempre exactos, sino son los porcentajes medios que he ido viendo que suceden dentro de este mundillo, ¿vale? Ya que he tenido la suerte de poder estar en casi todas las partes de este mundillo, ya sea en la tienda, que tengo ahora mismo, dentro del mundo de la distribución, dentro del mundo de autoría, dentro del mundo de la editorial y dentro del mundo de la fábrica no, pero he solicitado presupuestos a algunas fábricas para hacerme una idea de cómo están los precios actualmente. Estamos diciendo un juego de precio de 50 euros, he cogido los componentes de un juego de 50 euros, concretamente he cogido el Ganges, que está aproximadamente rondando los 50 euros a día de hoy, y he cogido y he pedido los componentes de ese juego a diferentes fábricas para ver cuál era el precio medio de producción de este juego, para conocerlo y para poder hablar un poquitín al respecto. Entonces, al principio de todo tenemos que tener en cuenta que normalmente los precios de fabricación de un juego rondan más o menos una quinta parte del PVP del juego, ¿vale? No solamente la fabricación, sino también teniendo en cuenta la distribución de dicho juego, es decir, el envío de dicho juego, y también tendríamos que tener en cuenta el tema de la cantidad de copias que se hacen de un juego, que esto lo veremos luego para el tema del beneficio de la editorial. No es lo mismo coger de un juego y hacer 1000 copias que hacer 5000. El coste de producción es posible que se reduzca, hasta incluso es posible que a la mitad. Yo he cogido una base sobre los 1000 juegos, ¿vale? Sobre 1000 juegos, así que a día de hoy, como os digo, hacer un juego parecido a lo que podría ser un Ganges nos cuesta 10 euros hacer unas 1000 copias. Si no recuerdo mal, rondaba más las 2000 copias que las 1000 copias. Ahora mismo estoy pensando, porque juraría que pensé en hacer 2000 copias porque era lo que yo hice en su momento con el Green Doom, que era un precio bastante diferente el que tuve en aquel momento al que tendría a día de hoy, ya que a día de hoy el precio de Green Doom casi se habría duplicado frente a lo que hubo en aquel momento, ¿vale? Esto también hace que el tema de los costes de los juegos de mesa vaya subiendo un poquitín, pero ahora veremos también cuáles son los otros porcentajes para que tengamos un poco de idea de dónde va cada una de las partes de la creación de un juego de mesa, hasta que llega hasta vosotros. Tenemos los 10 primeros euros, ¿vale? Es decir, estoy haciendo líneas muy generales, vuelvo a repetirlo. De los 50 euros tenemos los 10 primeros euros que se van normalmente a la fábrica, ¿vale? Y esta fábrica simplemente produce el juego, nos lo manda y demás. Digo esto porque ahora vamos a empezar a ver los otros eslabones que normalmente tienen un beneficio por cada juego que se vende de este estilo, eso por supuesto, pero también tienen una serie de gastos y una serie de riesgos que tendríamos que ver. Creo que la persona que más riesgos tiene, es decir, el eslabón que más riesgos tiene dentro de esto, es la editorial, ya que la editorial es la que fabrica la cantidad de las copias. Y aquí sí que tenemos un problema, y es el problema de que normalmente no conocemos la cantidad de gente a la que va
a llegar ese juego. Yo podría hacer una estimación y digo, bueno, hago 2000 juegos. Me pueden pasar una de tres cosas: que haya hecho el cálculo perfecto y 2000 personas compren el juego más o menos y lo pueda rentar y vaya saliendo a un ritmo bastante bueno. Podría ser que haya hecho copias de menos y esas 2000 copias se agoten casi antes de salir y haya un montón de necesidad de ese juego, pero los costes de producción y el tiempo de producción de los juegos de mesa no son suficientemente rápidos y no pueda volver a generar stock de ese juego hasta de aquí a 6, 7, 8 meses. Y luego puede pasar lo contrario, que es lo peor, que es que hayas hecho una previsión y te hayas quedado corto, y hayas hecho 2000 juegos y 1000 los tengas dentro del almacén, y tú por esos 2000 juegos ya has pagado. Y hay que tener en cuenta que la editorial paga todo el rato, a muchas comillas y como muy, es decir, como muy a grosso modo, paga 10 euros por cada juego y recibe 12,50 euros aproximadamente de cada juego. Normalmente se lleva un poquitín más de un 20% sobre el PVP, que estamos hablando de PVP con IVA y demás, es decir, que a esto luego se le tienen que restar todos los IVAs y un montón de cosas que vienen implícitas, ya que una editorial tiene los gastos de edición, normalmente también ha adelantado los gastos de ilustración, de maquetación, los gastos de marketing, ha pagado por adelantado todo el tema de la fabricación, por lo tanto ese dinero hasta que no venda las copias no lo va a recuperar. Es una movida, el punto de la editorial. Por eso es también la parte de todas que más dinero se lleva de esto, como dinero bruto, es decir, luego en limpio, dependiendo de los trabajadores, de la maquetación y demás, pues ahí se llevan bastante, es decir, hay un montón de puntos en los que no se llevan tanto dinero. Luego tendríamos la parte del creador. El creador de los juegos de mesa normalmente se lleva un 8%, es redondeado al 10, ¿vale? Pero normalmente es un 7-8%, incluso un 6%, es redondeado a un 10 frente al precio de venta a distribución, que normalmente el precio de venta al que lo vendes a la distribución es al 50% del precio. Es decir, que normalmente las editoriales venden el juego a 25 euros a la distribuidora. Por eso ahí están los 10 euros de la fabricación, los 12,5 euros de la editorial y los 2,5 euros que se lleva el autor por cada juego que se vende. Aproximadamente. Como os digo, esto al final también es un porcentaje algunas veces bastante más pequeño y podía rondar los 2 euros y ese... Ya sabéis, es decir, estos son porcentajes muy genéricos. Por lo tanto, el creador se lleva 2,5 euros, que es un... frente a los 50 euros, pues creo que es un 5%, porque es claro, la mitad. Es un 5%, realmente muchas veces es el 4 o el 3, un 5% frente al PVP, frente al precio de venta. Sí que es cierto que el creador lo único que tiene que hacer, entre comillas, es crear el juego. Una vez el juego está creado y está ya en la editorial, él muchas veces no se implica mucho más ni tiene más gastos. Más allá, muchas veces, que hacer un poco de promoción, sobre todo al principio, para dar a conocer ese juego, para que esa editorial llegue a licenciárselo y él con los royalties vaya cobrando, pues, mes a mes, año tras año, etcétera, ¿vale? Llegamos al punto en el que el juego ya está en la distribuidora y lo ha comprado la distribuidora al 50% del precio. ¿A cuánto precio se lo vende a las tiendas? Normalmente, generalmente, la distribuidora vende a las tiendas, ya os digo que este 50% a veces es un poquitín más alto, nos lo vende a las tiendas. A mí, personalmente, la experiencia que tengo ronda entre el 30 y el 35% de descuento. Por lo tanto, las distribuidoras normalmente se llevan un 15-20% como muchísimo, ¿vale?, del precio del juego. Pero aquí tenemos que tener en cuenta que la distribuidora tiene a empleados, tiene también todo el tema del almacenaje, tiene a trabajadores, es decir, que al final, quieras que no, pues también, y el transporte también es un dinero, ¿vale? Así que normalmente la distribuidora también vamos a poner que se lleva un 20%, si es que nos lo vende al 30% de descuento, que es lo más normal. Muy pocas, es decir, cuando te lo venden al 35% de descuento es porque has hecho pedidos más grandes. Si compras un juego a distribución, normalmente te sale con un 30% de descuento aproximadamente, y esto supone un 20% de beneficio del PVP del juego, así que 10 euros más para la distribuidora. Y por último, la tienda suele vender, la gran mayoría de tiendas, si os podéis a chequear por todos los lados, tienen los juegos al 10% de descuento, la gran mayoría frente al PVP, por lo tanto hay 5 euros de estos 50 que están regalados para los, es decir, son de descuento para el consumidor, ¿vale?, que luego en el fondo realmente están suponiendo una tercera parte,
del beneficio que le queda a la tienda, ya que la tienda la ha comprado al 30% de descuento, por lo tanto, si te están regalando un 10%, un tercio del beneficio de la tienda lo está perdiendo por competir en una guerra de precios, que personalmente me parece un poco loco que hagan eso, y yo personalmente he tenido que sumarme a ese carro, pero el tema de colocar los juegos a descuento a costa tuya cuando los márgenes de los juegos de mesa tampoco son muy altos, personalmente no termino de entenderlo, pero bueno, no se puede escapar de eso. Así que un 10% de regalo para los compradores, y el 20% restante es beneficio para las tiendas, que las tiendas pues tienen su marketing, el local, si es que tienen tienda física, el almacenaje, los envíos, el transporte, las devoluciones, que muchas veces se hace cargo de las devoluciones la tienda y tiene que hacer reposiciones, aunque a veces también se llega a acuerdos con la editorial y van a medias y demás, así que también tiene un montón de cosas y de gastos detrás que tienen su importancia. Así que, en resumidas cuentas, más o menos un 10% del juego se pierde, ¿vale? Que va para el cliente, un 20% para la tienda, que son 10 euros, un 20% para la distribuidora, que son 10 euros, un 12,5 euros para la editorial, un poquitín más que el resto de eslabones, aunque muchas veces también tienen todo el riesgo y otros eslabones que tienen que pagar. Luego el creador, 2,5 euros por cada uno de los juegos que se venden, aunque apenas tiene riesgo. Esa es la suerte. Y por último, otros 10 euros para la fabricación. Conociendo todo esto, sabéis más o menos cuáles son las partes que se llevan cada una de las partes dentro del mundo de los juegos de mesa. Podríamos decir, y hemos dicho al principio de todo el vídeo, que los juegos de mesa son unos productos de lujo, podríamos decir, por lo que he comentado, de que son cosas que no necesitamos y tampoco es que sean excesivamente caras, pero tampoco es que sean necesarias, por lo tanto entran dentro de esa categoría. Cuando pensamos muchas veces en artículos de lujo, pensamos en algunos artículos que son muchísimo más caros y que ese esfuerzo de tiempo o dinero que requieren para comprarlos es mucho más alto. Dentro de los artículos de lujo, quizás los juegos de mesa son de los menos caros, de los no tan de lujo, podríamos decir. Pero es cierto que si nos paramos a analizar y nos paramos a mirar cuáles son los eslabones y cuáles son las partes que entran dentro del mundo de una creación de un juego de mesa para traerlo hasta tu mesa, vemos que los diferentes eslabones tampoco es que saquen tantísimo beneficio de este mercado, del mercado de los juegos de mesa. Y es cierto que en los últimos tiempos ha habido un par de factores que han hecho que los juegos de mesa aumenten mucho. Uno de ellos es el coste de los materiales, ya que, por poneros el ejemplo, el papel ha más que duplicado su precio. Por lo tanto, a día de hoy, fabricar cartas normalmente es el doble de caro de lo que era hace 5 o 6 años. Y por otro lado, los transportes durante la pandemia aumentaron de precio hasta un por 10. Cosa que por suerte está bajando en los últimos tiempos y ya se está volviendo a estandarizar, no al precio que teníamos antes de la pandemia, pero sí que es cierto que está empezando a bajar y hace que las cosas sean bastante más asequibles. Pero esto es un poco todo el paradigma que hay dentro del mundo de los juegos de mesa. ¿Podríamos decir que son productos de lujo? Aquí quiero abrir otro pequeño paréntesis. Lo primero que os quería decir era explicaros un poco dónde va todo el dinero dentro del mundo de los juegos de mesa, y quería abrir un pequeño paréntesis porque yo creo que también depende de la forma en la que consumamos los juegos de mesa. Sería un poco injusto comparar los juegos de mesa como modo de ocio con otros modelos de ocio. Aunque, por hacer una analogía, aunque como os digo no es del todo justa, puedes comprarte un juego de mesa, como os decía, por 50 euros, y a ese juego de mesa le puedes dar partidas, partidas y partidas y partidas y partidas. Es decir, hay juegos... Estoy mirando aquí al lado, por ejemplo, el Seasons. Yo hay juegos como el Seasons al que le habré echado más de 100 partidas. A día de hoy llevo muchos años jugando a Seasons. Es cierto que me he comprado 2 ediciones de Seasons, así que me ha salido el doble de caro. Contemos que he jugado 50 partidas a cada Seasons. Y cada partida, pongamos que me ha durado 1 hora, que suelen durar más o menos por ahí. Por lo tanto, Seasons me ha dado 50 horas de diversión a cambio de los 50 euros que me puede haber costado, que realmente me salió más barato. Pero bueno, a 50 euros, a 1 euro la hora de diversión, ¿vale? Si nos ponemos a compararlo con otros hobbies a ese nivel, pues nos iríamos a cosas como salir de fiesta. Muchas veces ya sabéis que en tomar algo, en estar con los amigos, en lo que sea, puede salir más caro. En el tema del cine también puede llegar a salir más caro, pero creo que no es del todo justo compararlo con otros ocios, porque cada ocio tiene su forma de funcionar y su coste. Pero lo que sí que me gustaría es, dentro del mundo de los juegos de mesa, analizar el tema de la cantidad de juegos que se compran para la cantidad de partidas que se le dan, porque no es lo mismo yo haber echado 50 horas de partidas al Seasons, que me sale a euro la hora, podríamos decir,
que haberme comprado un juego al que le he echado una partida y por el FOMO, del que hablaba el otro día en un vídeo y demás, haberme tenido que comprar otros, e incluso hay algunos juegos que los tengo en las estanterías y que aún no he podido jugar. Eso pasa mucho, a mí antaño me pasaba, es cierto que a día de hoy voy comprando mucho menos y muchos de los juegos también me los mandan por tener el canal y por poder hablar de ellos. Aún así hay algunos juegos que me compro y hay algunos que se quedan ahí un poco estancados, y eso es lo que realmente es caro y hace un producto de lujo, porque si yo me compro un juego que cuesta 50 euros para tenerlo en la estantería haciendo bonito, para eso me compro una figura. Para eso me compro una figura, que es 1000 veces más bonita y quedará mejor que no un juego ahí precintado por los tiempos y los tiempos. Así que, como conclusión final, después de estar chequeando y estar probando un poquitín todo esto, y estar mirando todo de lo que os quería hablar hoy, llego un poquitín a la conclusión de que el mundo de los juegos de mesa es un mundo de lujo en dependencia de cómo tú lleves la afición de los juegos de mesa. Si tu afición se resume en comprarte a lo mejor un juego de mesa al mes y reventarlo, darle un montón de partidas, jugarlo y no tener un montón de juegos estancados a los que le has dado 1 o 2 partidas, si esa es tu forma de disfrutar del hobby y consigues eso, tener jueguecitos, tener colegas con los que ir jugando, ir a asociaciones a jugar a juegos de mesa, venirte a la tienda, yo aquí tengo Juegakens, os podéis venir aquí a jugar de gratis a todas las novedades sin ningún problema. Si esa es vuestra forma de disfrutar de los juegos de mesa, yo creo que es la forma más sana y que convierte esta afición en una afición menos de lujo, podríamos decir. Pero con el discurso que tenemos actualmente, que ha salido varias veces, de decir, por poneros el ejemplo que más ha sonado en los últimos tiempos, Lacrimosa ha salido a 80 euros. Lacrimosa es un juego que tiene una producción brutal. La he estado viendo, el tema de es decir, cómo funciona el triple laminado de los 70 euros, si no me equivoco, ¿no? Porque el Revive salió a 80, que también es otro juegazo, pero la producción de Lacrimosa es mejor que la de Revive. Y es más barato el Lacrimosa que el Revive. Pero es cierto que si nuestra idea es, claro, es que cómo voy a comprarme el Lacrimosa por 80 euros si es que ese mes sale el Lacrimosa, sale también el Gloomhaven Jaws of Lion, luego me tengo que pillar de importación el Revive, sale también el... Claro, si nos vamos a 600 euros al mes en juegos de mesa, obviamente los juegos de mesa son un producto de lujo. Pero si tú te compras solo durante ese mes el Lacrimosa, por poner el ejemplo, el Lacrimosa y lo revientas y le das partidas, pues a lo mejor a la que lleves 80 horas jugando a Lacrimosa y digas, jova, me ha salido a euro la hora de diversión, pues está bien, no es tan caro en el fondo, si nos lo paramos a mirar así. Entonces yo creo que llevo muchos vídeos de esto, haciendo así como un poco de concienciación dentro del mundo de los juegos de mesa, pero creo, sinceramente, que es guay y vosotros, según lo he visto en el último vídeo, os ha molado y os ha gustado que hablara de estos temas, así que yo sinceramente considero que esa es la forma más sana y mejor de disfrutar de los juegos de mesa. No necesitamos todos los juegos de mesa, no hace falta que todas las personas tengan todos los juegos de mesa, tenemos amigos, tenemos conocidos, tenemos asociaciones, tenemos clubs, compraos los juegos de mesa que vayáis a jugar y tampoco tengáis muchos juegos ahí como parados y demás, que sé que muchas veces entran las ganas de comprar esos juegos y de tenerlos ahí, tenerlos cerrados y demás, pero el tiempo nos apremia. Había la escala esa, me hizo mucha gracia una vez, del tema de el tiempo que tengo, claro, es decir, tiempo que tengo para jugar, el dinero que gano y juegos que puedo comprarme. Entonces es como, si no tengo tiempo, tengo mucho dinero, pero no tengo tiempo para jugar porque no me queda tiempo, ¿sabes? Pero cuando tengo tiempo significa que no estoy generando mucho y entonces tengo tiempo para jugar a juegos, pero no me los puedo comprar porque no tengo dinero. Es como una balanza, hay que encontrar ahí el punto de, bueno, tengo tiempo, un poquitito para jugar, pues con ese poquito tiempo que tengo para jugar me compro algún juego que pueda rellenar ese hueco. No me compro 70 cuando sé que no voy a poder jugar a más de 2. Entonces me explico. Pero bueno, es una mini reflexión que quería hacer, ya sabéis que a veces me gusta traer aquí algunas reflexiones y demás, y visto que las últimas os habían molado, he querido estudiar un poquitín esto, analizarlo un poquitín en profundidad para poder contároslo y traéroslo por informaros sobre ello y daros mi opinión al respecto. Espero que hayáis disfrutado del vídeo, ha sido un placer, como siempre, estar aquí con todos vosotros. Nos vemos pronto en el próximo. Que vaya bien, chao.